El Señor les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins y como siempre les digo, es un honor poder compartir el estudio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú permites que podamos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas. Te pedimos que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título para hoy de nuestra escuela dominical, de nuestra escuela bíblica virtual, es La última semana de Jesús. Estamos, ¿verdad? Hoy inicia la Semana Santa. Y para nosotros entender un poco más qué es lo que nosotros celebramos o recordamos en este tiempo, vamos a ver cómo fue esa última semana de Jesús como hombre aquí en la tierra. Recordemos que el Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? O sea que fue ese tiempo de Él encarnado en un cuerpo humano. Vamos a ver los hechos que ocurrieron y cuál es la enseñanza o la aplicación para nuestras vidas. Vamos a iniciar el estudio desde el viernes antes, o sea, hoy es lunes, no ayer domingo ni antes de ayer sábado, sino tras antes de ayer viernes, ¿verdad? Vamos solamente a parafrasear lo que ocurrió ese viernes y sábado antes de la entrada triunfal el domingo. Y vamos a finalizar con el Viernes Santo, pero le vamos a darnos una vista a lo que pasó el sábado y el domingo de resurrección. El estudio se basa en el Evangelio de Mateo a partir del capítulo 21, pero vamos a tocar algunos pasajes que se encuentran en otros evangelios, porque estos nos dan como una visión más amplia de todo lo que ocurrió. Y además vamos a ver algunas profecías que se cumplieron, profecías que habían sido dichas siglos antes y que se cumplieron sobre todo el último viernes. El viernes, ¿verdad? Vamos a ver. Primero Jesús sale de la provincia de Perea rumbo a Betania, a casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. Él se iba a hospedar allí. Él iba rumbo a Jerusalén porque se celebraba la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. De camino allí ocurrieron 2 episodios. Uno fue el de Zaqueo en Jericó. Eso podemos verlo en Lucas 19. Y el otro, a la salida de Jericó, fue el episodio con Bartimeo. Eso lo vemos en Marcos 10, del 46 al 54. Él llegó 6 días antes de la celebración de la fiesta de las Pascuas, ¿verdad? Sucede que, como les decía, los hermanos vivían en Betania. De Betania a Jerusalén eran 2.5 kilómetros. A pie era aproximadamente media hora de camino y el Señor todos los días bajaba a Jerusalén. Iba acompañado por una multitud, ¿verdad? Que le seguía. Recordemos que ya esos milagros que él había hecho eran conocidos y la multitud pues los seguía siempre. ¿Qué sucede? Que como les digo, era el tiempo era la fiesta de los panes sin levaduras y muchas personas iban a Jerusalén a celebrar esa fiesta, por lo que el hospedaje se escaseaba. Por eso él se quedaba siempre en casa de sus amigos. Pero las personas que iban, como no había mucho hospedaje, lo que hacían era que se quedaban en carpas en la entrada de la ciudad y algunos en la orilla del camino. Entonces siempre como que había una multitud por ahí. El sábado en la noche hicieron una cena en su honor, en la casa de los hermanos, que no es la del aposento alto. El domingo siguiente fue esa entrada triunfal. Yo voy a dar las porciones bíblicas por cuestión de tiempo. Quizás me detenga a leer algunas, pero la entrada triunfal nosotros la podemos encontrar en Mateo 21 del 1 al 11. Aquí vemos que se cumple la profecía de Zacarías 9:9. Este episodio de la entrada triunfal lo encontramos en los 4 evangelios. Ese es uno de esos episodios que está en los 4 evangelios.
En Mateo está, en Mateo 21 del 1 al 11, como les dije. En Marcos lo encontramos en el capítulo 1, a partir del verso 1. En Lucas, en el capítulo 19, a partir del verso 28. Y en Juan, en el capítulo 12, a partir del verso 12. Este episodio de la entrada triunfal está en los 4 evangelios, en estos capítulos que les he mencionado. ¿Qué sucede allí? El Señor fue recibido como rey por la multitud. ¿Cuáles eran esas características de recibirlo como un rey? Primero tendían sus mantos y palmeras, proclamaban diciendo: bendito el rey que viene en nombre del Señor, hosana al hijo de David. El Señor venía como rey, pero como un rey de paz, no un rey revolucionario. Él era un rey de paz y había gozo. Eso fue el domingo. El lunes, esto lo podemos ver en Marcos 11 del 1 al 26. Dice, podemos ver mejor el cambio de un día a otro este día. Este día es la purificación del templo. Eso lo vemos en Mateo 21 del 12 al 17. Vemos también que Jesús no fue a esos sitios emblemáticos como que representaban poderío, sino que Él fue al templo, señal de que su reino era de paz y no revolucionario. El templo simbolizaba el corazón de Israel. Allí, ese día, sacó a los comerciantes, los llama ladrones, dijo que estaban haciendo de su casa una cueva de ladrones. Esto nos dice que quizá ellos abusaban de los precios. Él se airó, pero no pecó. En todo tiempo, con dominio propio. En ese momento, o sea, cuando ocurrió este episodio, en ningún momento el Señor perdió lo que es el dominio propio. Ese día también, lunes, ocurre el episodio de la maldición de la higuera estéril. Eso se puede ver en Mateo 21, del 18 al 23. El Señor, vamos a ver eso, Mateo 21, del 18 al 23. Y vamos a leer los versos 18 y 19. Voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué enseñanza nosotros encontramos en esto? El Señor no nos quiere cerca del camino, hermano. El Señor nos quiere en el camino. Que seamos uno con Él como Él es uno con el Padre. Mira la higuera y ve el follaje, pero era solo eso, no tenía fruto. El creyente debe llevar fruto de arrepentimiento, tener un cambio de vida genuino y no de apariencia. Y eso solo lo logramos estando en comunión con Él. Todo esto ocurrió un día lunes, como decir que todo eso pasó hoy, que es lunes. Vamos a ver el día martes ahora. El día martes, después de haber estado en el templo, Jesús regresa a Betania a pasar la noche y al día siguiente, o sea, martes, ¿verdad? Vemos que es un día de muchas controversias, pues los principales sacerdotes y ancianos empiezan a hacerle preguntas sobre su autoridad. Y el Señor, para responderles, les habla en parábolas. Ese día vemos en Mateo 21 del 23 al 27 la parábola de los 2 hijos, refiriéndose a que el pueblo de Israel conocía la voluntad de Dios, pero no la hizo. Si usted lee cada uno de los pasajes que yo le estoy diciendo, va a entender, me va a entender mejor lo que le estoy hablando de la enseñanza. La parábola de los labradores malvados. Eso lo vemos en Mateo 21 del 33 al 46. Aquí se refiere a los profetas que fueron enviados y el pueblo los mató, y se anticipa a lo que le harían a él 3 días después en la cruz. Esta es la parábola que nos habla de que el dueño de la parcela enviaba personas, pero a cada una de las mataban, y luego envía a su hijo y también lo matan.
Ese día también les habló la parábola de la fiesta de bodas. Eso lo podemos ver en Mateo 21 del 1 al 14. Esto se refiere a la salvación que fue ofrecida primero a Israel, pero ellos la rechazaron. Entonces el Señor de la boda nos llamó a usted y a mí, que no somos judíos. Esta es la parábola que nos habla de ese señor que hizo una boda, tenía una serie de invitados, los invitados no llegaban, ya con todo preparado los mandó a buscar, tampoco venían. Entonces él, ¿qué hizo? Dijo que trajeran a las personas, a todo el que encontraran. Uno fue rechazado porque no tenía la vestimenta apropiada, y eso nos habla a nosotros de que nosotros tenemos que estar en comunión, ¿verdad?, con el Señor para esto, pero sobre todo haber recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, tener a Cristo sentado en el trono de nuestro corazón. Ese martes, le dije que era de mucha controversia ese día, ¿verdad? Ese día es que le preguntan sobre el tributo. Eso lo vemos en Mateo 22, del 15 al 22. Aquí el Señor nos enseña que nosotros debemos pagar nuestros impuestos, aunque parezcan elevados y abusivos. Eso me llevaba también a pensar en el tema del diezmo, que no podemos poner al Señor a pagar impuestos, sino que el diezmo que pagamos es sobre el bruto que hemos negociado, ¿verdad?, donde trabajamos. Usted gana 100 pesos, si le quitan 25 de impuestos, su diezmo no son 7.5, sino que su diezmo son 10. Amén. Aquí ese día también le preguntan sobre la resurrección, sobre el gran mandamiento. El Señor les habló sobre las señales del fin, sobre lo mal que lo estaban haciendo los sacerdotes. A ese día es que los llama sepulcros emblanquecidos. Ese día también les habló sobre la venida del hombre. Ese día es que les habla también sobre las 10 vírgenes. Habla de misericordia, de ser multiplicadores de los dones recibidos, de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En todo lo que les dijo, mostró autoridad, siempre apegado a la palabra, mostrando templanza y dominio propio. Luego se retiró a Betania, a la casa de sus amigos donde se estaba hospedando María, Marta y Lázaro. Todo eso ocurrió el día martes. El día miércoles, eso lo podemos ver en Mateo 26 del 1 al 5. Dice: después de un día con mucha actividad, Jesús decide quedarse en casa de sus amigos. Ese día sus enemigos maquinaban la forma en que lo iban a entregar, ¿verdad? En que lo iban a apresar, perdón. Mientras María demostraba su amor al ungirlo con el perfume de gran precio, Judas se dejó llevar de la avaricia y lo entregó por dinero. Jesús, sabiendo esto, estuvo en casa de sus amigos, tranquilo. El día jueves podemos encontrarlo en Mateo 26, del 17 al 56. Recordemos que el Señor venía a Jerusalén, ¿verdad?, para la celebración de la Pascua judía. Y el jueves en el día, ese era el día, ¿verdad?, en que ellos celebraban esa fiesta. Entonces, durante todo el día, todo el jueves en el día, ellos se dedicaban a preparar lo que iba a ser la cena ese día, que consistía en cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Ese día, el Señor envió a Pedro y a Juan a comprar el cordero y que lo llevaran al templo a ser sacrificado. Luego debían llevar el cordero al aposento alto, donde lo iban a comer Jesús con todos sus discípulos. En esa cena, esa sí es la cena del aposento alto. En esta cena el Señor dijo varias cosas. Primero dijo que daría su cuerpo por muchos. Instituyó la Santa Cena ese día. Esa celebración que nosotros como congregación hacemos el primer domingo de cada mes. Dijo que uno de sus cercanos lo entregaría. Lavó los pies de sus discípulos ese día. Esto lo podemos ver en Juan a partir del capítulo 13.
Ese acto de lavar los pies es una enseñanza de servicio, de amor hacia el prójimo, una preparación para la vida eterna. Al salir de allí, hacia el Monte de los Olivos, anunció la negación de Pedro. Este tema de la negación de Pedro tiene una enseñanza sobre nosotros entender que por nosotros mismos no podemos vencer el pecado, ¿verdad? Y el que crea que esté firme también, que se cuide de no caer. O sea, nosotros no creernos que estamos tan bien, sino siempre saber que dependemos del Señor. Necesitamos su ayuda para nosotros poder continuar en este camino. Luego, cuando llegó a Getsemaní con los discípulos, oró al Padre. La tensión era fuerte. Ahí fue que sudó gotas de sangre. Pero nunca el Señor interpuso su voluntad a la voluntad del Padre. Al final del día jueves es apresado en Getsemaní. Luego el viernes. Ese día temprano fue llevado al palacio de los sumos sacerdotes o Senadrín. Jesús tuvo dos juicios, uno religioso y otro civil. El religioso fue ante Caifás, el sumo sacerdote. Allí testificaron falsamente de él, pues dijeron que él iba a destruir el templo. Esa misma mañana fue llevado ante Pilato. El juicio ante Pilato fue el juicio civil. Allí Pilato accede a la petición de la muchedumbre. Era costumbre liberar a un preso y él se dejó llevar por la muchedumbre. Liberaron a Barrabás y mandaron a crucificar a Jesús. Ese día le ponen la corona de espinas y empieza el recorrido por la vía dolorosa. Azotado, escupido, cargando su cruz. Muchos lloraban. Él sin queja, sin reproche, sin apelar a su inocencia, enmudeció como oveja que va al matadero. Al momento de su muerte, se rasgó el velo del templo en dos, dejando libre acceso al lugar santísimo. En esa cruz, Él clavó los pecados de la humanidad. El castigo que era sobre usted y sobre mí, Él lo llevó sobre sus hombros. Toda culpa y toda enfermedad fue clavada en esa cruz ese día. 33 profecías se cumplieron ese día. 33 cosas que se habían dicho de la venida del Hijo del Hombre, de ese Mesías prometido, que era el que nos iba a dar, el que nos ha dado salvación a usted y a mí. Luego sabemos que fue puesto en una tumba prestada. Y el domingo, cuando las mujeres fueron, ¿qué se encontraron? Que la tumba estaba vacía. Y le preguntó el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa es la esperanza suya y mía, que Él resucitó, no se quedó en la tumba, venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y no es ficción, hermanos, sino que hay evidencia de ello. Y si usted quiere, yo diría que estas porciones bíblicas que yo le voy a dar, es bueno que usted la anote. Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Ahí vemos que se le presentó a los dos que iban camino a Emaús, un Cristo resucitado. En Lucas 24, del 36 al 48, menciona a la vez que se le presentó a los discípulos. Allí Él le muestra, le dice, soy yo, miren mis manos y mis pies, las señales de los clavos. En Lucas 24, del 50 al 53, ahí leemos cómo muchos lo vieron cuando ascendía al cielo. Primero, no es que Él resucitó solo porque la tumba está vacía, sino que muchos lo vieron resucitado. Amado hermano, amada hermana, amigo que me está mirando, Cristo está vivo. En esta semana nosotros celebramos o recordamos ese tiempo de dolor que Él vivió, ese tiempo en el que Él se dio por amor a usted y a mí, en que Dios mismo, hecho hombre, murió en una cruz, una muerte de cruz, una muerte muy vergonzosa para
aquella época, donde los cuerpos eran dejados a la orilla del camino para que todo el mundo lo viera en señal de vergüenza. Él murió, pero resucitó, está vivo, sentado a la diestra del Padre, esperando que usted tome la decisión de servirle. El Señor está esperando que usted lo acepte como Señor y Salvador. ¿Qué está esperando? Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos pasajes que no se han leído, pero que lo hemos mencionado, y que yo confío que cada uno de las personas que me está mirando va a ir y verlo en tu palabra para enriquecerse más. Podemos ver, Señor, que tú fuiste obediente al Padre en todo, y todo eso tú lo hiciste por amor a la humanidad. Señor, ayúdanos en este tiempo a saber que tú no, que ya ese sacrificio tú lo hiciste una vez y es suficiente, y que ese sacrificio es el que a nosotros nos da la libertad, Señor, de poder entrar al lugar santísimo. Es lo que nos habla de una esperanza de que estaremos contigo, Señor, en la eternidad. Ayúdanos a no ver este tiempo de forma religiosa, sino entendiendo, Padre, que tú estás vivo, entendiendo, Cristo, que tú estás vivo. Ayúdanos, Señora, a valorar ese sacrificio que tú hiciste. Lo menos que podemos hacer nosotros es servirte. Y aun cuando te sirvamos y hagamos lo que nos corresponde, siervos inútiles somos. Ayúdanos a entender esto con humildad y a saber que es un privilegio nosotros poder llamarnos hijos tuyos. Yo te presento a cada persona que está mirando este estudio esta hora, para que tú lo bendigas, Padre, y para que tú traigas convencimiento de pecado a su vida, y que de una vez estas personas puedan reconocerte a ti como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser prudentes en este tiempo. Señor, mira que muchas familias viajan, muchas familias van al interior, van a balnearios, a playas. Cúbrelos a cada uno, Señor, para que no hayan tragedias en este tiempo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga.